Hola amigos de Gente Amiga, ¿cómo están? Un nuevo programa que vamos a estar transmitiendo y difundiendo el tango, todo lo que es de interés general, y vamos a disfrutar de unos reportajes estupendos como lo venimos haciendo hasta el momento. Escuchamos La Racha de Lucio de Mare y su orquesta típica. En momentos más vamos a estar con Alberto Rama, bandoneonista, compositor, que tenemos la suerte de tenerlo muy cerca nuestro. Nos va a contar de sus proyectos y de sus experiencias, ¿sí? De ese instrumento tan importante que le dio vida al tango, ¿sí? Como lo es el bandoneón. Vamos a escuchar ahora justo el 31, una canción de la orquesta de Francisco Rotundo, y canta el varón del tango, Julio Sosa. Hace 5 días, Loco de contento. Vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba, apurando el 1, justo el 31 de la madrugada. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvide. Era un mono loco que encontré en un árbol una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito y yo, que soy chicaco, me ensarté al oscuro y la llevé al purín. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan purera que la vi y de un grito. Escuchamos de la orquesta de Ricardo Tanturi, y la orquesta típica Los Indios, canta Alberto Castillo. Que me quiten lo bailado. En esta época de aislamiento y de abrazos ausentes, ¿sí? Nos vienen los recuerdos de esos abrazos y pensamos, que me quiten lo bailado. Bueno, estamos conectando con Alberto. Hola Alberto. ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. Justo estamos con un disco, Que me quiten lo bailado, de Tanturi. Genial. Como homenaje, ¿no? Genial ese. ¿Se escucha algo? No, Poquito, ¿no? muy a la. No, esos son grabaciones de Tanturi que yo las llevo metidas adentro de la cabeza, ¿viste? No se me olvida más. Esas no se te olvidan más, ¿no? Esa, una emoción que la cantaba el Campos. uruguayo, ¿cómo se llama? Enrique Campos, es decir,
un instrumental que hacía, que había otro de título muy parecido, Mariposita. Ah, Mariposita, verá. Mariposita, un tango estupendo, la verdad una de las mejores orquestaciones que le he escuchado a Tanturi. Ah. A Mientras un te tema de, estaba, antes que te conectes, te estaba presentando como bandoneonista y compositor. No sé si lo hice bien. bueno, no, preséntame como Bertama, he hecho tantas cosas en mi vida que este, cualquiera puede ir bien. Eh, Contanos un poco, porque nosotros nos conocimos hace poco sí, 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 y por un amigo tuyo nos enteramos que había un bandoneón por la zona. claro, ¿no? Vos, vos, Esto que yo siempre, vos trabajaste en Brasil, ¿no? sí, fue la primera salida del país que tuve yo a Brasil. Y allí estuve mucho tiempo y tomé contacto con lo que me volvió loco en ese momento, que era la bossa nova, ¿no? Ahí conocí a los más grandes de la bossa nova, porque la agarré justo en el inicio. Para eso tuve que aprobar un montón de materias de abogacía, porque mi padre quería que yo, si mi padre era contador, quería que si yo siguiese una carrera universitaria, y bueno, había que seguir una carrera universitaria, entonces yo dije, abogacía la más, así que sin la más mínima intención. Pero metí casi media carrera en un año, porque en esa época se era mayor de edad a los 22 años y si no tenían la autorización paterna no podía salir del país. No podías. Así, claro. Entonces mi padre llegó a la conclusión que, bueno, que si había tantas materias, no me acuerdo cuándo era, pero era la mitad de la carrera. Entonces me firmaba la autorización para ante escribano, ¿no? Para poder salir del país y trasladarme, pedir el pasaporte y todo. Y Claro. bueno, cuando salí, tardé, no sabés lo que tardé en volver. Y en realidad vine por 15 días a Buenos Aires. Fue ahí cuando me convencieron de entrar en la de representaciones, ahí en Proa, y, y bueno, me dejé convencer y bueno, y la vida mía cambió, fue por otro rumbo cuando iba a ir por otro lado, ¿no? Alberto, ¿cuándo comenzó tu relación con el tango? ¿En tu trabajo en Brasil, en la productora? Ese fue el... Al llegar a Buenos Aires, bueno, me meto con la productora esta. Como yo era jovencito, todos ahí tenían más de 40 años, estaban casados, tenían la marcación de su mujer, etcétera, etcétera. Entonces se tenía que ocupar de las cosas noctámbulas, era yo. Y claro, es decir, yo hasta ese momento música fue lo que estaba de moda, y ya te digo, un poquito de, de bossa nova al piano, ¿no? Claro. Pero claro, el tango estaba de capa caída, tirado por el suelo. Yo siempre había escuchado tango en mi vida, pero no tenía una relación directa con el tango. Ahora, cuando vos te metías en la noche de Buenos Aires, es decir, fuera de lo que era el suburbio, en la noche de Sí. Buenos Aires mandaba el tango. Entonces, se dieron una serie rápidas y a veces todos me decían, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo entraste ahí? No, no sé, yo iba y caía y parecía que siempre caía parado, ¿no? Te fue dando. Entre la gente, nosotros estaba Alberto Marco. No sé si te acordás de Alberto Marco, fue un cantante que en su época tuvo tenía un vozarrón
muy importante para cantar sin micrófono y tenía una pinta que si revoleaba mujeres, que era impresionante. En la revoleada siempre ligábamos lo que estábamos al lado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Era bueno juntarse con Marcó, ¿no? Yo, por supuesto. Eh, me lo arruinó la hija de Pedro Laurens. Cuando se puso de novio con la hija de Pedro Laurens, ahí perdimos el contacto. Pero bueno, él se había hecho muy amigo de Pablo del Río, un cantante español muy bueno. Mariano Orejón era su representante y resulta que un día Mariano Orejón me llama y dice, mira, dice, Pablo dice, quiere que Alberto esté en el show de La Viga. La Viga era una boate que en ese momento era number one y la dirigía Mariano Orejón, la parte artística. Bueno, un inconveniente, había socios ahí, ellos y Pablo del Río y Mariano Orejón se iban a quedar con La Viga, después resultó de que no. El tema es que Mariano Orejón, Alberto Justo entra a cantar a La Viga y Mariano Orejón se desvincula. Claro. Entonces, viene el que era el dueño, un italiano, y me dice si me quiero hacer cargo de la dirección artística de La Viga. Y yo le digo, mire, le digo, yo vine aquí de la mano de Mariano Orejón, yo no, sin hablar con él. No querías pasar por ¿sabes? arriba de él, claro. Tú hablas, entonces lo llamo a Mariano, me dice, no, hombre, dice, tú, adelante, si estás conforme. Y bueno, me quedé ya ahí como director artístico de La Viga. Y poquito tiempo después, casi nada, me dan la dirección artística de La Armonía. La Armonía era una confitería tradicional de tango bailable, que estaba justo encima del patio de tango que estaban abajo los hermanos Caló, que tenían un gran éxito en ese momento. Y bueno, ahí empecé a formar sextetos donde tuve buenos músicos, yo me acuerdo. En esa época gestionaban el trabajo de orquestas como Tanturi, de Ángeles, de Mario Bustos también. Mario Bustos, Osvaldo Ferri, que dirigía la orquesta de Mario Bustos, una orquesta igual a la de D'Arienzo. Era similar, ¿no? Mira quién vino aquí. A ver. Bueno. Hola. El futuro músico, ¿no? El futuro músico, sí. Pero ahora anda con mamá, por favor. Se ha escapado, ¿no? Se ha escapado. Sí, se ha escapado. Sí, la aventura, ¿viste? Estaba con la madre y con la hermana y se vino para aquí. Perdón, sí. Con Mario Bustos estábamos, con Mario Bustos, con la orquesta, ¿decís que era el mismo estilo que D'Arienzo? La orquesta que lo acompañaba, a él sí, la formó Osvaldo Ferri, que era el pianista de Tito Martín. Tito Martín, que no sé por qué no figura en ninguna parte, es decir, le llamaban el D'Arienzo Chico. Es decir, mucho antes de que se hicieran los Reyes del Compás y todo eso. Sí, era una pero no trascendió en el ambiente milonguero, ¿eh? En el ambiente de milongas y eso, la orquesta de Tito Martín no trascendió. Sin embargo, tenían mucho trabajo, hacían muchas giras por el interior del país, estuvieron en radio también. Osvaldo, que era además un tipo comidísimo, con Osvaldo te divertías cada vez que venía ahí te divertías a muerte, pues llevaba la broma encima, ¿no? Y llevaba muy bien el estilo de D'Arienzo en el piano, ¿no? Y yo me conocí un montón de anécdotas también por Osvaldo Ferri. Alberto, algo que tengo en la cabeza, que
los medios de comunicación antes pasaban todo por la radio, ¿no? Claro, sí, es decir, era fundamental para las orquestas trabajar en el Espléndido, en el mundo, O en el porque, mundo. claro, eso era lo que llegaba al interior, no te olvides Eso que era una ventana, ¿no? Para las orquestas y para sus contrataciones, ¿no? Era como el tipo que una trabajaba plataforma. el tipo que trabajaba en Radio El Mundo o en Splendid inmediatamente tenía contratos por todo el país, porque la televisión apenas abarcaba Buenos Aires, pero Buenos Aires y el suburbio, además a La Plata no llegaba. Tal es Claro, así que cuando se pone Canal 2 en La Plata, en Buenos Aires especiales para poder captar el Canal 2. Imagínate que en esa época, yo te estoy hablando de, en principio estaba nada más que Canal 7 y después en Les Ambassadeurs se inauguró Canal 9. No existía ni el 11 ni el 13 claro. que vinieron posteriores. Es decir, cuando fue lo de Canal 9, esa misma noche estábamos nosotros ahí, hubo un incendio. Oh, Sí, la noche del estreno de Canal 9 hubo un incendio. pero, No se interrumpió la emisión, pero hubo un susto bastante grande, porque además eso estaba claro. de ¿no? Es decir, estaba lleno de gente. Bien, y ahí arriba del patio de tango, ¿qué orquestas iban? ¿Qué orquestas pasaban por ahí? Era un sexteto que formaba, bueno, antes lo formaban otros y en esa época lo formaba yo con músicos. eh, los dos músicos que yo no me olvido nunca porque realmente eran maravillosos, era Julio Ahumada y Aquiles, ¿no es Ahumada cierto? tocaba el bandoneonista, ¿no? Ahumada, un gran bandoneonista, compositor, es decir, de la escuela rosarina, decir, de donde salieron, qué sé yo, grandes bandoneonistas salieron de ahí, de esa, también los Lipesker. Fue una camada muy importante de músicos de Rosario, muy bien formados. Yo, viste, con los años y haber dejado ya hace como 20 años que, no, 17 años que dejé de hacer lo de las conferencias de tango y todo eso, claro, todo eso se me fue olvidando un poco, ¿no? Claro. Los De- nombres que se me fueron yendo de la exacto, cabeza. exacto. Pero lo El, tengo todo grabado, eso, es decir, las conferencias. bien, vamos a hablar un poquito esto de tu relación, del proyecto del tango y el bandoneón. ¿Cómo El nace esa tango del... idea de poder contar la historia del tango y el bandoneón, ¿no? Eso fue una cosa muy graciosa porque fue digamos que la idea que inspiró eso surgió de dos mujeres argentinas que me encuentro un día en el banco. Yo había ido a actuar a un lugar y me pagaron con un cheque. Y claro, yo no me quería ir de esa ciudad sin cobrar el cheque. Claro. Sí, porque después a 200 kilómetros de distancia, es decir, anda a cobrar el cheque, ¿no? Entonces, a la mañana, cuando me desperté en el hotel, me fui al banco a cobrar el cheque y apareció una chica realmente, una veinteañera, hermosa, unos ojos, una cosa. Y me mira, y me mira, y me mira, y en un momento viene y me dice, perdón, ¿dice usted el señor que toca la acordeona? Digo, bueno, mira, algo, algo parecido. Yo toco el bandoneón, pero no es. No, porque yo soy argentina, lo que pasa es que yo vine a los 5 años aquí, pero fui con mi madre se emocionó, lloró y todo, porque, ay, si lo viera mi madre, que Mira esto, que vos. el otro, unos 40 y pico de años. eh, Me diga la acordeona, claro, después supe de que eran de Entre Ríos Y ahí se y usaba ahí más el acordeón.
Claro, es decir, no, es que vos sabés que en Europa no se habla del acordeón, sino que en la mayoría de los países, en Italia es la fisarmónica, es femenino el acordeón. En Alemania igual, es siempre femenino. Entonces, entonces dije, no, yo me voy a mover solo y se terminó. Hago esto solo, yo puedo hacer una primera parte hablando de la historia del tango, aprovechando todas las noches esas que yo me había pasado, toda la información que tenía sobre el tango, todos los personajes que había conocido, porque claro, en esa época, te digo, el tango estaba muy de capa caída, entonces que un chico joven se arrimara a la gente del tango era visto con mucha simpatía y todo el mundo me daba bolilla, ¿no? Es decir, Esa época de capa caída era cuando empezó a entrar el rock and roll, ¿no? También como empezó a tener su... es que no, el rock and roll ya había recontraentrado, el rock and roll es de los años 53, Y 54, 60, por ahí fue furor, ¿eh? no, eso ya había arrasado, pero lo que pasó también de que yo no estoy muy al tanto de esas cosas técnicas así de radio, pero había una ley que obligaba a pasar X cantidad de música argentina. Ah, Claro, y esa ley, yo no sé si fue cuando en el gobierno de Aramburu o en el gobierno de Frondizi se levantó. Y entonces las grandes grabadoras, que eran las que tenían la posición dominante, entraron a meter a toda la juventud. El tango también se había quedado mucho en el tiempo, digamos, con los personajes. Yo me acuerdo que claro. cuando vino Tim Reed, en ese momento lo contratan a Edmundo Rivero para Japón, ¿no? Es Mirá. decir, en los años 50 ahí empieza a surgir el tango en Japón, ojo, muy, muy importante. Y bueno, no te voy a decir el nombre del cantor, viene y dice, no, dice, ¿te das cuenta nosotros qué piola que somos? Los americanos nos mandan a Dean Reed y nosotros le mandamos a los japoneses a Mundo Rivero, que siempre pobrecito fue feo. El de la voz gruesa, ¿no? El criollo. Bueno, le llevaron un poco el lunfardo, ¿no? Con Rivero. Que Mundo Rivero, además de ser para mí uno de los cantores que yo más he admirado, bueno, y sigo admirando, es decir, era un hombre simpatiquísimo en persona, es decir, y actuando arriba del escenario, es decir, hay una anécdota genial de Mundo Rivero. No cantó más ese tango. En un cine sale con los guitarristas y en un momento canta la muchacha del circo. No sé si la conoces el tango, ¿no? Sí, 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 sí. Soy la muchacha del circo. Con Si esa vos sos voz, la ¿no? si vos sos la muchacha, ¿cómo serán los leones? Con esa voz gruesa que tenía. El propio Rivero, viste, le agarró un ataque de risa y los guitarristas no vean. También elegir Creo que nunca más volvió a cantar el tango ese, ¿no? ese tanguito para el repertorio de él no daba el perfil, ¿no? No, bueno, él podía cantar cualquier cosa, es decir, Rivero era una cosa. A mí me contaba, por ejemplo, a Chomansi, de cuando se estrenó Las Ruedas Embarradas, el último organito, ¿no? Que lo estrenó Rivero y que estuvo
mucho tiempo sin que lo cante nadie más, porque no se atrevían contra la grabación de Rivero, ¿viste? Era una cosa tan estupenda la que había hecho que Claro. salir a hacerle contra ahí era una cosa. Además, Mirá que fue criticado en su momento también, ¿no? En la época que estaba con Troilo. Hay una anécdota ahí que los músicos mucho no lo querían, ¿no? Y Troilo confiaba en él. Troilo confiaba en él. Troilo se lo robó a Sagan. En el Teatro Colón entró cantando con la orquesta de Sagan, ¿cómo se llamaba? Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Organito de la tarde? No. No. Creo que es de Juan de Dios Filiberto, el tango ese. No, ese tango tiene un título corto, un tango hermoso, y cuando mete la voz Rivero ahí, es una cosa que parecía que habían metido 10 chelos ahí a tocar, vamos, entró con esa suavidad y al mismo tiempo esa voz profunda. No sé, a mí me encantaba la forma de cantar de él, ¿no? Claro. Eso también va mucho en gusto, ¿no? Bueno, después, viste, para los bailarines, yo te puedo hablar de la parte de los milongueros. Sí. Cuando estaba con Troilo, no eran temas como para, voy a bailar Rivero, sino que era Troilo Fiorentino, era diferente, ¿no? Era diferente, ¿no? Los gustos, por gustos, ¿viste cómo es? Claro, no, es que... Ahora, el Mundo Rivero para escuchar, el Mundo Rivero para escucharlo, un espectáculo. Sí, no. Es decir, además verlo en persona actuando era realmente, aunque fuera con los guitarristas nada más, porque ya te digo, era un tipo muy entrador, muy gracioso, es decir, que no sé, a los 5 minutos vos ya te habías olvidado de lo feo que era, vamos. Claro. Caía bien, ¿no? Por simpático. Sí, tenía una simpatía bárbara. Se aguantaba los chistes de Siriaco Ortiz, que los chistes de Siriaquito eran... Siriaco, bandoneón también, ¿sí? Bandoneón, claro. Al lado de Siriaco empezó a actuar en Sesteto Troilo. Es decir, y en el fraseo de Pichuco hay mucho de Siriaco. Yo me acuerdo una vuelta que era un festival y yo estaba con Troilo y viene Siriaco y dice, tranquilo gordo, no te pongas nervioso que esta noche voy a tocar sencillo. Que no lo iba a complicar, ¿no? Dice, callate, Napoleón. Y Siriaco, como siempre, se reía, se fue riéndose. Entonces le digo, maestro, perdón, ¿por qué le dice ya Napoleón? Dice, ¿y no vio que la mano izquierda la tiene para ponérsela acá? No la usaba, ¿no? No me la ves. Sí, porque la mano izquierda la tiene para... Pero con la derecha... De adorno, la tenía de adorno, ¿no? Sí, la de la izquierda la tenía y justamente Pichuco, bueno, Pichuco además era zurdo, es decir, esa Hincha de otra, River, ¿no? Me parece que era hincha de River, ¿no? River, fanático, además se murió
sin poderlo ver campeón a River, el año que salió campeón después de tantísimos años, es decir, fue en el 75, que traía una diferencia abismal de puntos, y de golpe empezó a perder puntos, a perder puntos, a perder puntos, y Boca se le venía encima. Claro. Hoy cuando me decías de que las radios tenían, como había una ley nacional que tenían que pasar Sí. como un porcentaje de música argentina. Eso fue la época, Aramburu estaría ahí. Aramburu, pero por ejemplo la de Uriburu duró un año. Al año llamaron a elecciones. Eran transiciones. Y creo que fue una cosa así, año y medio, 2 años, una cosa así. Lo que pasa fue de que los militares siempre corrieron al tango y prohibieron muchos tangos. No, por promiscuo no, fundamentalmente por algunas letras. Querían ser tan puristas, claro. y después no nos olvidemos que hubo muchos tangos desagradables y pasados de vuelta, ordinarios. Sí. Que en las primeras épocas. ¿Sí? Por ejemplo, date cuenta de que este tango de Enrique Cadícamo y Cobián, fíjate que dúo, Cobián y Cadícamo, le cambiaron 3 veces el título a Los Mareados. Fue en un momento en mi pasado, pero originalmente, según me contaron a mí, el título era Los Dopados. Los Dopados. Eso es lo que tengo entendido, sí. Y date cuenta de que el tango es el primero que denuncia el consumo de drogas. Es decir, ya en tiempos viejos, creo que era de Luis César Amadori, es decir, no sé si te acordás, ese tango Tiempos Viejos. Tiempos Viejos lo estuve poniendo los vinilos recién, de hecho lo tengo a mano. Un tango por Canaro, hermoso, por Canaro lo tengo. Claro, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Exacto. No se conocía Coca ni morfina. Es decir, antes que muchos otros ritmos y todo, el tango es un reflejo de la sociedad. Decían que si no te nombraba el tango era porque no existías. Porque el tango Exacto.